a ser mínimo, ¿ya? Este, aquí vamos a tener de repente hipoxemia, ¿no? Hipoxemia porque el oxígeno que llega al alveolo va a entrar de manera mínima al capilar, ¿ok? Y también podemos tener un segundo caso como las atelectasias, ¿no? Cuando hay un colapso alveolar, ¿no? Entonces ahí no va a haber intercambio, ¿no? Estos pueden inclusive llegar al shock todavía, ¿no? Dependiendo de la magnitud del colapso, ¿ya? Entonces esto va a provocar una inadecuada llegada de gases al alveolo, ¿ya? Al alveolo. Vamos a tener también una alteración de la ventilación. Por ejemplo, acá hay una disminución de la ventilación con aumento de la perfusión y podemos tener un cortocircuito o sham, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una alteración de la ventilación, ¿no? Y acá no hay intercambio gaseoso, por eso es que la sangre no se oxigena y se va a combinar con el capilar que está contiguo a un alveolo que sí realiza intercambio gaseoso y vamos a tener acá una mezcla un famoso sham, ¿no? Entonces, acá si yo le meto oxígeno, no va a variar prácticamente nada, ¿no? No va a variar. ¿Ok? También podemos tener alteración en la difusión de gases, ¿no? Por ejemplo, en las enfermedades intersticiales como fibrosis pulmonar, edema pulmonar, enfisema pulmonar, ¿no? Acuérdense que el enfisema el área de superficie disminuye, por lo tanto vamos a tener problemas a nivel del intercambio gaseoso, ¿no? También, no solamente en enfermedades intersticiales, sino también en enfermedades, infecciones pulmonares como la neumonía, podemos tener alteraciones en la difusión de gases, ¿no? Este es un caso típico de enfisema pulmonar donde acá vemos un tejido normal y al lado derecho tenemos un tejido enfisematoso donde hay destrucción de los tabiques alveolares y esto hace que se aumente el área de intercambio, ¿no? Que se disminuya, perdón, el área de intercambio y de acuerdo a la ley de Fick que ya vimos anteriormente, pues al disminuir el área de superficie disminuye la velocidad de difusión del gas, ¿ok? Acá tenemos un caso de neumonía, por ejemplo, ¿no? Que es un típico caso que nos puede llevar a una insuficiencia respiratoria. Dijimos que también un transporte inadecuado puede llevarnos a una insuficiencia respiratoria. Por ejemplo, acá tenemos una hemoglobina. Imagínense que el paciente tenga baja hemoglobina, por lo tanto el oxígeno va a tener bajos, digamos, bajas hemoglobinas a dónde unirse, ¿no? Para dirigirse a los tejidos, ¿no? Y obviamente eso también puede ser un caso de insuficiencia respiratoria, ¿ya? Entonces, acá también hay que ver en esta gráfica, estamos viendo que la P50 era 25, ¿no? La P50 en condiciones normales. Esta es la curva normal, que es media sigmoidea, y vemos que acá la P50 es 25. Pero ¿qué sucede si se desplaza hacia la izquierda? Cuando se desplaza hacia la izquierda vamos a tener que la P50 disminuye, ¿no? A unos 15 más o menos. Eso quiere decir que va a haber más afinidad del oxígeno por la hemoglobina. ¿Y en qué condiciones se da esto? Cuando hay disminución del CO2 o aumento del pH, disminución de la temperatura o disminución del 2,3-difosfoglicerato, como estamos viendo ahí. ¿Ya? Esto es un cuadro donde engloba todas las causas de síndrome de insuficiencia respiratoria, todas las enfermedades. Por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central podemos ver si hay lesión cerebral, si hay poliomielitis vulvar, sobredosis de fármaco, hipoventilación alveolar primaria. Eso nos puede dar un típico caso de insuficiencia respiratoria, habitualmente el tipo 2, ¿no? Cuando hay problemas a nivel extrapulmonar, por ejemplo, en la caja torácica, ya sea por obesidad, hipoescoliosis, tórax inestables, alteraciones pleurales o distrofia muscular, también podemos tener típico caso de insuficiencia respiratoria tipo 2, ¿no? Que son básicamente problemas extrapulmonares. A nivel de la médula, a nivel, ¿no? Cuando hay problemas a nivel, como en el caso del síndrome de Guillain-Barré, donde se afecta a la placa mioneural y que también va a generar parálisis muscular, ¿no? Y la caja torácica no va a expandirse normalmente, ¿no? Cuando hay problemas cardiovasculares como una insuficiencia cardíaca y un TEP, también nos puede llevar a una insuficiencia
respiratoria, en la insuficiencia cardíaca, ¿por qué? Porque la bomba del corazón puede ser ineficiente y por lo tanto el transporte puede verse alterado, ¿no? Y a nivel del TEP, porque podemos entrar a un caso de SHAM, ¿no? Por problemas eh, vasculares, ¿no? Como es el caso de los TEP masivos, ¿no es cierto? Bueno, cuando hay problemas a nivel del acoplamiento neuromuscular, ¿no? Como en el caso a nivel de la placa mioneural, tenemos la miastenia gravis, el botulismo, el tétanos, ¿no? Los curarizantes, ¿no? Las intoxicaciones por órganos sulfurados. Cuando nosotros vemos que problemas a nivel de las vías aéreas superiores también puede darnos casos de insuficiencia respiratoria, como en el caso de las personas que padecen el apnea del sueño, ¿no? Los que roncan mucho, los gorditos, por ejemplo, las patologías de las cuerdas vocales, las obstrucciones altas, una laringotraqueitis, epiglotitis, que nos pueden dar estos casos de eh, este, eh, poca entrada de aire hacia los alveolos, ¿no? Muy bien, vamos a ver otra clasificación de la insuficiencia respiratoria. Puede ser en aguda, puede ser crónica o puede ser una crónica reagudizada, ¿no? ¿Qué caracteriza a la insuficiencia respiratoria aguda? Básicamente va a caracterizar que se va a instaurar en el corto tiempo, ¿no? Es decir, que se ha producido ya sea en minutos, horas o días. Y normalmente acá vamos a encontrar un pH normal, vamos a encontrar un PCO2 normal o disminuido y vamos a encontrar un bicarbonato normal inclusive. Pero miren, ¿cómo diferenciamos de la crónica? En la crónica vamos a encontrar un pH también normal. En la aguda podemos encontrar normal o también algo eh, de repente al comienzo algo elevado, ¿no? Por la, eh, por la taquimia, ¿no? En el caso de la insuficiencia respiratoria crónica, normalmente lo vamos a encontrar con un pH normal. ¿Por qué? Porque se han dado ya los efectos compensatorios. Vamos a tener acá un bicarbonato alto, ¿no? Que lo va a diferenciar de la respiratoria aguda, que es un bicarbonato normal, pero en la crónica ya vamos a tener un bicarbonato alto. Y en la respiratoria crónica reagudizada, lo que vamos a tener acá ya es un pH disminuido, ¿no? Por la retención de CO2, de repente. Vamos a tener acá un bicarbonato también alto, ¿no? Un bicarbonato alto, ¿no? Pero con un pH disminuido, ¿no? Eso es lo que lo va a diferenciar. Acá podemos tener una presión de CO2 inclusive elevado, ¿no? En la crónica también lo vamos a tener elevado, solo que el bicarbonato compensa, por eso que el pH acá en la crónica se mantiene normal, ¿no? Bueno, en el cuadro clínico de la hipoxemia vamos a encontrar cianosis central, podemos encontrar taquicardia en estados iniciales, pero cuando luego ya el cuerpo se agota, entonces podemos llegar a una bradicardia. Inicialmente podemos encontrar también hipertensión, pero luego puede haber hipotensión. Estos son signos de alarma cuando en una insuficiencia respiratoria encontramos bradicardia e hipotensión, ¿eh? Podemos encontrar también disnea con uso de musculatoria accesoria, triaje. Podemos encontrar hipercapnia, ¿no? Y la hipercapnia nos da generalmente cefalea, sudoración, temblor, ¿no? Son típicos casos que pertenecen al cuadro clínico de la insuficiencia respiratoria. Bueno, el mecanismo de la disnea. Acuérdense que nosotros tenemos a nivel central y periférico quimiorreceptores, ¿no es cierto? Entonces, a nivel periférico, tanto en los cuerpos carotídeos, cuerpos aórticos, van a haber sensores que van a captar no solamente hipercapnia, pH ácido, sino también hipoxemia. Y estos van a llevar información aferente, ¿no? Hacia la corteza motora, ¿no? O hacia el cerebro en todo caso, y luego a través de la corteza motora van a llegar a señales eferentes, ¿no? Que van a llegar ya al tronco y esto va a generar un aumento de la ventilación alveolar, ¿no es cierto? A ver, tenemos un diagnóstico diferencial de los mecanismos de la hipoxemia, como vimos. En el caso de la hipoventilación alveolar, una causa es depresión del sistema nervioso central, ya sea por fármacos, ya sea por un tumor, ya sea
por cualquier causa que me deprima el sistema nervioso central y entonces estos pacientes suelen hipoventilar y van a retener CO2, por eso que el CO2 va a estar aumentado, ¿no? La gradiente alveolar arterial va a estar normal y la respuesta al aumento de oxígeno, de la CO2, es decir, si yo pongo oxígeno, generalmente el paciente va a mejorar, ¿ya? Va a mejorar. Ok, acá en la alteración, ventilación, perfusión tenemos, por ejemplo, el EPOC. La presión de CO2 va a estar disminuida por la hiperventilación que va a tener el paciente y la gradiente alveolo arterial va a estar aumentado, ¿no? Y acá también va a haber una mejora con oxígeno, ¿no? El caso del Shock, por ejemplo, una neumonía masiva, una telangiectasia masiva, vamos a tener una presión de CO2 disminuida porque el paciente va a hiperventilar, pero una gradiente alveolo arterial aumentado. ¿Por qué? Porque el oxígeno no va a entrar en la zona de intercambio y se va a acumular en el alveolo y por lo tanto va a haber una brecha más grande entre el oxígeno alveolar con el oxígeno capilar. Acá es el único caso donde si yo le administro oxígeno no va a cambiar eso, ¿ya? También vamos a tener acá el trastorno de la difusión, como el caso de la fibrosis pulmonar, una presión de CO2 disminuida por la hiperventilación y acá una gradiente alveolo arterial también aumentado, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a hacer generar intercambio o el intercambio va a ser muy lento, que va a aumentar la brecha entre el oxígeno alveolar y el oxígeno capilar. Acá también con el aporte de oxígeno va a mejorar. Y tenemos un quinto caso que no está acá, que es cuando vamos a tener, por ejemplo, disminución de la presión inspirada de oxígeno, ¿no? ¿Eso dónde va a ocurrir? En las zonas, por ejemplo, de grandes alturas, zonas cerradas o en los incendios, ¿no? Entonces vamos a tener acá también una presión de CO2 disminuida, una gradiente alveolo arterial, en este caso va a ser normal, ¿ya? Y la respuesta al aumento de la presión de oxígeno va a mejorar, va a mejorar. Entonces, en este caso sí vamos a tener mejora. Es el único caso de los mecanismos de insuficiencia respiratoria que va a mejorar, no va a mejorar con el oxígeno en el caso del shock. El resto sí, ¿ya? Vamos a tener también una correlación que debe existir entre lo que es la presión de oxígeno arterial con la saturación. Nosotros cuando tomamos a un paciente y tenemos ahí una presión de oxígeno, vamos a suponer que la presión de oxígeno esté en 80 milímetros de mercurio, ese valor es en función al oxígeno que está disuelto en plasma, ¿no? ¿Ya? Y cuando nosotros medimos la saturación, vemos el porcentaje de oxígeno que está unido a la hemoglobina, no la que está disuelta en plasma. Y normalmente vamos a tener una correlación. Normalmente decimos que cuando una persona satura 90%, debe tener una presión arterial de oxígeno de 60. Por eso se le considera como que si una persona satura menos del 90%, ya decimos que probablemente esté en insuficiencia respiratoria, ¿no? Eh, la otra correlación importante es cuando la persona satura 95%, se asume que la presión arterial es 80, ¿no? Por eso es que, por definición, como ya mencionamos anteriormente, menos de 80 ya estamos hablando de hipoxemia, ¿no? Entonces, si la persona satura 95% a más, podríamos decir que está, digamos, normal, ¿ya? Eh, Bueno, entonces, las consecuencias sistémicas de una insuficiencia respiratoria, vamos a encontrar que va a haber daño tisular por hipoxia. Acuérdense que si nosotros, por cualquier mecanismo, se da la insuficiencia respiratoria, ya sea por un trastorno de la ventilación perfusión, ya sea por un problema de la membrana de difusión, o ya sea por un problema de la perfusión a nivel del capilar pulmonar, donde se tiene que realizar el intercambio gaseoso, o ya sea porque escalamos grandes alturas, o estamos encerrados, o estamos, no sé, en un ascensor buen tiempo, o qué sé yo, cualquier mecanismo al final se va a traducir en que este oxígeno, o de repente porque el transporte de oxígeno también no sea el adecuado, se va a traducir finalmente en que los tejidos no van a ser nutridos con el oxígeno y vamos a tener daño tisular. Obviamente no vamos a formar ATPs, se va a inactivar, etc., 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 ¿no? También uno de los tejidos más afectados es el sistema nervioso, ¿no? El sistema nervioso
necesita oxígeno, ¿no? Y es uno de los, clínicamente, inclusive uno de los primeros en verse afectados, por ejemplo, ante una hipoxemia, ¿no? Entonces vamos a tener un daño tisular por hipoxia y entre ellos es el tejido nervioso el que se va a afectar, ¿no? Vamos a tener acidosis respiratoria, ¿no? Y vamos a tener también disfunción multiorgánica, ¿no? Bueno, entonces, buenas noches. ¿Tienen finalmente alguna pregunta, chicos? Hasta aquí nomás acabó la clase de insuficiencia respiratoria. ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe, en 2 minutos está acabando la reunión. Justo ¿En se dos acaba de minutos terminar. qué? ¿Se 2 minutos acaba? se cierra el Ya, Zoom. mira, la clase de vasoconstricción hipóxica, eso lo vamos a ver, por favor, en una nueva fecha, antes del examen. Por favor, estudien bien esto, ¿no? Esta clase, ¿no? Hay que definir bien conceptos. Ya les expliqué sobre la gradiente alveolo arterial, tienen que saber el significado, qué significa eso, cuando está alto, cuando no lo está, cómo se calcula la presión alveolar, ¿no? En función de lo que vendría a ser, pues, hemos dado acá una serie de, de parámetros, por ejemplo, el coeficiente R, ¿no? Que es el cociente respiratorio, que es 0,8 habitualmente, ¿no? Y debemos considerar también si estamos a nivel del mar o no, ¿no? Entonces, los criterios de insuficiencia respiratoria van a variar si estamos a nivel del mar o estamos en la altura, ¿no? Entonces, todos esos chicos tienen que aprenderse. ¿Alguna pregunta? Para este examen, doctor, solo viene esta clase y la de vasoconstricción, ¿no? Sí, Y bueno, sí, la clase que nos toca, nos falta, esas dos van a venir. Esas dos en un 80%. ya, gracias. Ok. Listo, chicos. Nos vemos. Ya voy a entrar a la guardia. Ya me quedan unos pocos Gracias, minutos. doctor. Un abrazo a todos. Chao. Gracias, doctor. Ok.